Hare Krishna, te damos la bienvenida a este capítulo 5 del canto 7 del Srimad Bhagavatam en este curso Bhaktivedanta. Estamos comenzando un nuevo módulo y con este también estamos comenzando a hablar acerca de un nuevo personaje aquí del Srimad Bhagavatam, mucho más santo que el anterior, que era Hiranyakashipu. En este caso, este módulo vamos a hablar acerca de Prahlad Maharaj. Este capítulo justamente se llama Prahlad Maharaj, el santo hijo de Hiranyakashipu. Y en este capítulo nos vamos a poder absorber en las enseñanzas de Prahlad Maharaj que se las dio a sus maestros, Sanda y Amarka, y a Hiranyakashipu. Y con esas enseñanzas nosotros vamos a poder beneficiarnos. O sea que estos es los versos más importantes prácticamente del curso Bhaktivedanta para memorizar, los versos más importantes se encuentran justamente en este capítulo y tratan justamente de las enseñanzas trascendentales de Prahlad Maharaj. Y qué interesante es esto, que justo estas enseñanzas fueron impartidas no a un grupo de devotos sabios, sino a demonios, a Hiranyakashipu y a Sanda y Amarka. En este capítulo se habla que Sanda y Amarka eran hijos brahmanas seminales. Es interesante cómo utilizan la palabra Shukracharya para determinar de que cómo el nacimiento no determina las cualidades. Interesante, ya en el nivel de la nomenclatura védica, o de los nombres védicos, de los nombres de los personajes védicos como Shukracharya, está implícito también un significado que nos enseña cómo realmente un maestro se vuelve maestro. Que se vuelve un brahmana, se vuelve brahmana por cualidad y no por nacimiento. Shukra significa semen, Shukra Acharya significa un maestro que se volvió así simplemente por nacimiento, por el semen, simplemente por descendencia. Y de esta manera vemos que justamente Shukracharya es el maestro espiritual de los demonios, el brahmana de los demonios, el sacerdote de los demonios. Y con esto vemos cómo la conducta de nosotros aceptar maestros o volvernos maestros simplemente por el prestigio, por la sucesión social o por el nacimiento o por descendencia, no es la manera adecuada que el Bhagavatam presenta, que sugiere, para que uno se vuelva un brahmana. Así que Prahlad Maharaj tuvo que enseñar, tuvo que dar instrucciones trascendentales tanto a Sanda y Amarka como a Hiranyakashipu. Las primeras, las de Sanda y Amarka, son resultados, las enseñanzas que da Prahlad Maharaj, son resultados que debido a que Sanda y Amarka le hicieron preguntas desde un paradigma contrario al Vaishnava. Este paradigma contrario al Vaishnava se refiere a amigos y enemigos. Digamos que Sanda y Amarka le dijeron a Prahlad Maharaj: ¿cómo es posible que quién es el enemigo que que estás predicando filosofías de enemigos? Todo este vivir entre bandos de amigos y enemigos implica, según el Srimad Bhagavatam, que no se está siendo consciente de la superalma del Señor ni de nuestra relación con el Señor Supremo. Cuando nosotros pensamos en términos de amigos y enemigos, comienza entonces la ilusión material a tener lugar. Esto es lo que responde Prahlad Maharaj a sus maestros, a Sanda y Amarka, lo primero que responde. Y él habla justamente de esa propuesta de no ver a nadie como amigo o enemigo. En el significado, Srila Prabhupada obviamente habla no solamente de aquellos que hacen esa distinción entre amigos y enemigos, sino también de aquellos que hacen una unidad de todo, como que no hay amigos ni enemigos, pero tampoco hay Dios.
Esos dos extremos son resultados de la ignorancia. Uno es el resultado del materialismo o de una conciencia demoníaca, y el otro es el resultado de teorías mayavadis, en la que para aplanar, digamos, las diferencias y que todos somos iguales, se anula a Dios. Srila Prabhupada en el significado va a decir que esta forma de aplanar diferencias, negando a Dios, ya sabemos que diferenciar amigo y enemigo, no podemos concebir a Dios porque Srila Prabhupada dice que no puede haber amigos y enemigos en un conjunto de personas que sirven a Dios. Si todos somos sirvientes de Dios, no puede haber la concepción de amigo y enemigo. Es como decir que mi mano es enemiga de mi pie. No existe algo así. Ninguna parte del cuerpo puede ser enemiga de otra, porque todas están en función de servir al cuerpo en su totalidad. De la misma manera, no se puede hablar en este mundo de amigos o enemigos, ni tampoco podemos decir la mano es amiguita de la pierna, como como es aliada de la pierna. Tampoco se puede decir eso, no se puede hablar ni en términos de amigo ni de enemigo, porque en definitiva, como todos somos sirvientes de la totalidad del Señor Supremo, entonces esa característica de sirviente de Dios hace que se anulen estas diferencias o estas concepciones de amigo y enemigo. Los mayavadis, para tratar de anular esa concepción de amigo y enemigo, en vez de aceptar que todos somos sirvientes de Dios, dicen que todos somos una sola cosa, que todos somos el cuerpo completo, ¿no? Que todos somos una sustancia indefinida, Brahman, ¿no? Así que esa concepción anula también la conciencia y también es defectuosa según los significados que Prabhupada dice aquí en este verso. Por ejemplo, hay un significado donde se habla que la dualidad y la unidad sin Dios son imperfectas. La única forma de sentirnos iguales con otras personas es entender que todos somos sirvientes de Dios. Srila Prabhupada dice en el significado del verso 7, 5, 11. En realidad, la suprema personalidad de Dios es el amigo de todas las entidades vivientes. Y todas las entidades vivientes son sirvientes eternos del Señor Supremo. La unidad solo es posible si se basa en este concepto. Cuando se basa en la idea artificial de que todos somos Dios o que somos iguales a Dios, se hace imposible. La idea correcta es que Dios es el amo supremo y que todos nosotros somos sirvientes del Señor Supremo y estamos en un mismo nivel. Debe entenderse que cualquiera que siga la filosofía de la dualidad, por ejemplo, Sanda y Amarca, y considere amiga a una persona y enemiga a otra, se encuentra en las garras de Maya. Este es un extremo. El filósofo Mayavadi, que piensa que todas las entidades vivientes son Dios y que por lo tanto son una, también está equivocado. Nadie es igual a Dios. El sirviente no puede ser igual al amo. Según la filosofía Vaishnava, el amo es uno y los sirvientes también son uno. Sin embargo, la diferencia entre el amo y el sirviente tiene que continuar incluso en la etapa liberada. Esto es relevante porque a veces inclusive no solamente desde la filosofía Mayavadi se hace intentos de aspectos igualitarios entre todos, sino también hay esfuerzos sociales o políticos o éticos también de querer igualarnos a todos, pero no en base a que todos estamos sirviendo a lo mismo, sino simplemente para igualarnos a todos artificialmente, como lo hace un Mayavadi, diciendo que todos somos completos y dioses de todo, ¿no? Nunca va a dar resultado crear, digamos, un estándar de igualdad entre todos
si no entendemos que todos estamos sirviendo a algo supremo. El asunto de aplanar cualidades, el asunto de aplanar responsabilidades, aptitudes, aplanar posibilidades, sin entender que todos estamos sirviendo a algo superior, siempre va a terminar en el fracaso, porque eso no logra de ninguna manera que nos sintamos iguales. Siempre va a haber un tipo de discriminación. La única manera de que no haya esa discriminación es entender que todos estamos sirviendo juntos a algo superior. Esa es la propuesta aquí de Prahlad Maharaj. Esto nos lleva a otro punto interesante, que es el asunto de la amistad. Si no hay amigos o enemigos en el proceso de servir juntos a Dios, entonces, ¿dónde queda el asunto de la amistad con otros devotos? Esto es interesante porque a pesar de que en el significado anterior, que es el 11, se hablaba de que no hay que considerar amigos ni enemigos, en el significado del 12 se va a decir que el servicio al Señor se debe hacer todos juntos en forma amistosa. Eso significa que la amistad o la concepción de amistad que da el Bhagavatam o que da Srila Prabhupada en estos significados es una concepción que trasciende, digamos, los conceptos sentimentales o afectivos materiales de lo que nosotros consideramos la amistad. Generalmente cuando nosotros consideramos a una persona amigo y a otra persona no tan amigo, nuestro razonamiento, nuestros criterios para analizar esto, se basan justamente en las gunas, en las modalidades. Alguien va a ser mi amigo porque yo tengo feeling, porque me gusta, porque nos llevamos bien, porque cuando hablamos nos entendemos, porque nos conocemos desde hace mucho, porque los dos pensamos, tenemos los mismos ideales, etcétera, etcétera. Todas esas condiciones para que otra persona sea nuestro amigo están basadas simplemente en el condicionamiento material. Por lo tanto, no se puede aplicar amistad absoluta o amistad en el plano del servicio devocional basado simplemente en las consideraciones de las gunas. Porque si nosotros basaríamos que nuestro servicio, nuestra amistad con los devotos está basado en las gunas, entonces hay muchas probabilidades de que nosotros dejemos de hacer servicio al Señor porque las gunas todo el tiempo cambian. El que hoy era el amor de tu vida, o el amor de tu vida, de pronto mañana lo tienes en los juzgados, tratando de sacarte todo lo que tenías. Los divorcios, los amigos que a veces son muy íntimos y después se quieren matar. Todo esto es porque las modalidades de la naturaleza van cambiando, ahí aparecen conflictos, aparecen muchas situaciones que hacen que esas cosas no puedan perdurar artificialmente, porque la misma naturaleza material se destaca por el cambio. En cambio, la propuesta de relaciones amistosas entre devotos para servir a Krishna es una propuesta eterna. Es una propuesta que trasciende la influencia de las gunas. ¿Por qué trasciende las influencias de las gunas? Porque la amistad entre devotos se sostiene no por el feeling de las cualidades, sino por la unión en el servicio al Señor. Así que, por ejemplo, nosotros aquí en este curso Bhaktivedanta seguramente estamos estableciendo una gran amistad entre nosotros, teniendo nuestros encuentros, compartiendo la filosofía del Bhagavatam. Pero esta amistad que estamos desarrollando en este curso y en todos estos cursos que venimos compartiendo juntos, no es una amistad que decidimos tenerla
simplemente por cuestiones afectivas materiales. Puede ser que haya algo de eso también, pero en definitiva lo más importante que nos une, al menos en este curso, es poder compartir el Srimad Bhagavatam entre nosotros, estar a gusto sirviendo a Krishna, glorificando a Krishna de esta manera. Y de esta manera nuestra amistad no va a tener que ver con muchos otros conceptos de las gunas que a veces afectan a las amistades materiales. Mientras nosotros permanezcamos sirviendo a Krishna juntos, en este caso, escuchando y estudiando el Srimad Bhagavatam, nuestra amistad puede ser eterna. Inclusive hasta puede trascender la situación de este mundo, acompañándonos más allá de esta experiencia terrenal. Srila Prabhupada, cuando una vez se le preguntó acerca de esto, él dijo, hay otro ISKCON en el mundo espiritual. Eso significa que las relaciones basadas en la eternidad también son eternas. Entonces eso es interesante para hablar acerca un poco de la amistad. Srila Prabhupada da un significado muy interesante con respecto en el 12, con respecto a lo que nosotros llamamos la fórmula de la amistad eterna. Así como hay una fórmula de la paz en el Bhagavad Gita, aquí Prahlad Maharaj nos está presentando, y Srila Prabhupada, la fórmula de la amistad eterna. ¿Qué debemos tener en cuenta para que esta amistad perdure? El significado de Srila Prabhupada, el del 12, dice lo siguiente. En el servicio del Señor, todos debemos ser amistosos. Todos debemos alabar el servicio que los demás ofrecen al Señor, sin enorgullecernos de nuestro propio servicio. Ese es el modo de pensar Vaishnava, el modo de pensar en Vaikunta. En la práctica del servicio, los sirvientes pueden sostener rivalidades y competiciones aparentes. Pero en los planetas Vaikuntas siempre se aprecia el servicio de los demás sirvientes. Nunca se censura. Así es la competición que existe en Vaikunta. Entre sirvientes, la enemistad no tiene razón de ser. A todo el mundo se le debe permitir que ofrezca servicio al Señor con todas sus capacidades. Y todo el mundo debe apreciar el servicio de los demás. Esas son las actividades de Vaikunta. Como todos somos sirvientes, todos estamos en un mismo plano. Y a todos se nos permite servir al Señor conforme a nuestra propia capacidad. Esta es la fórmula de la amistad por Srila Prabhupada. Entonces, esto es un poco las respuestas que Prahlad Maharaj le hace la respuesta de paradigma que le hace Prahlad Maharaj al paradigma demoníaco de amigo-enemigo que Sanda y Amarca le presentan al comienzo de este capítulo. También uno puede ver cómo, basado en un paradigma de amigo y enemigo, también se crean las ciencias que tratan de cubrirse en esta forma de ver el mundo. Una de esas técnicas para cubrirse de este asunto de amigo y enemigo es la de la diplomacia política. Por eso estaban muy interesados Sanda y Amarca en enseñarle, y después le enseñaron también a Prahlad Maharaj, acerca de los 4 métodos de diplomacia política que aparecen aquí en un par de veces en este capítulo del Bhagavatam. Esos 4 métodos, ¿por qué aparecen tantas veces? Justamente porque está basado
en el concepto de amigo y enemigo. Cuando alguien se vuelve un enemigo, entonces hay 4 métodos especiales para que ese enemigo no se vuelva un estorbo políticamente, no se vuelva un estorbo en el cumplimiento de tus propios objetivos. Pero todo esto está basado en ese asunto. Por ejemplo, cuando nosotros leímos estos 4 métodos, que son los siguientes, dice, primero una orden legal para detener a aquel que está sublevado, sino después tranquilizarle, diciéndole, me extraña, ¿no? Creo que se puede llegar a un arreglo, ¿no? Si no, sobornarlo, ofrecerle un cargo, ¿no? Para, bueno, premiarlo de esa manera que deje de crear disturbios. Y como último recurso, las armas. Así parece que querían hacer también eso con Prahlad Maharaj, por eso querían agarrar una vara para castigarlo a Prahlad Maharaj. La Prabhupada dice que en la lógica eso se denomina argumentum ad baculum. Es la manera el último recurso cuando querés convencer a alguien. Lo interesante de estos 4 métodos, que son sí nacidos de la política y nacidos obviamente de la concepción amigo y enemigo, es que no aparece en ninguna parte la resolución pacífica de conflictos, ni la mediación, ni nada de eso, ni actuar bajo principios, ni empatizar acerca de los intereses sinceramente de la otra persona. Obviamente que no, porque esos acercamientos son más bien brahmínicos y no tienen que ver con la concepción política de amigo y enemigo. Hay muchas otras maneras de tratar, de abordar a una persona que se subleva o que directamente se vuelve un disturbio, digamos, en ese momento. Las formas políticas, como están basadas en esa dualidad amigo-enemigo, llegan solamente a esos 4 tipos de métodos. Pero hay muchos métodos más que tratan sobre los métodos más brahmínicos, que inclusive son más conscientes de las necesidades de cada uno. Inclusive hay métodos más poderosos, que es el método del amor, eso ya es un método Vaishnava de súper devotos, como por ejemplo Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu no aplicó ninguno de los 4 métodos, estos 4 métodos políticos para predicar la Yagya Madai, sino que él siempre aplicó la técnica del amor, la comprensión, de querer ayudar. Así que hay muchos métodos más, aparte de esto, es lo que queremos decir, pero todo depende de la visión que uno tenga del mundo, ¿no? Si no es una visión espiritual, pueden haber otras maneras, o una visión más brahmínica, pueden haber otras maneras también de relacionarse y de afrontar los conflictos que se presenten. Cuando Prahlad Maharaj, entonces, o cuando tuvieron esta situación, los maestros con Prahlad Maharaj, de que Hiranyakashipu le preguntó algo y Prahlad Maharaj respondió justamente que hay que irse al bosque predicándole a Hiranyakashipu. Ahí Hiranyakashipu sospechó de que había alguien disfrazado en la escuela que le estaba predicando a Prahlad Maharaj. Entonces, nosotros podemos ver en este capítulo, lo interesante es que la forma de ver demoníaca ante una actitud Vaishnava, ¿no? Una actitud, una filosofía Vaishnava, un conocimiento Vaishnava. La forma en que reacciona un demonio a eso, como si todo lo Vaishnava estuviera completamente mal, y todo lo demoníaco esté completamente bien. Si la Prabhupada dice en un significado, justamente eso es lo que nos estamos afrontando nosotros en esta misión, en las actividades misioneras de ISKCON. Debido a que él dice casi el 99% de la población piensa o cree que la situación demoníaca o el paradigma, la visión demoníaca es lo acertado y la visión Vaishnava de trascender, de servir a Dios, es la equivocada. Es justamente lo contrario. Si la Prabhupada cita en el significado, donde los necios mandan,
es de necios ser sabio. Entonces, al parecer, si uno va con una filosofía espiritual hoy en día, uno queda como el necio, y la persona que niega, por ejemplo, hoy en día, es bien visto muchas veces en los círculos académicos ser ateo, cuando el ateísmo es una de las expresiones ideológicas más ridículas que existen a nivel lógico. Porque decir que Dios no existe es una afirmación muy, muy grande. Es una afirmación muy orgullosa. Implica que uno ha investigado por todo el universo y no ha encontrado a Dios. Más o menos muy soberbio decir Dios no existe, porque si uno ni siquiera lo buscó. Es una pretensión ideológica. Pero aún así, esa pretensión ideológica, que no está basada en ninguna lógica, se toma como algo culto en el mundo académico. Y cuando uno dice que cree en Dios en el mundo académico, puede ser inclusive cuestionado su capacidad intelectual racional. Entonces, justamente lo contrario ocurre cuando más es irracional la postura demoníaca, pero hoy en día se cree que es la postura más inteligente. Entonces, repitiendo lo que dice Srila Prabhupada aquí, donde los necios mandan, es de necios ser sabios. Entonces tenemos todo dado vuelta. Y este es el mundo en que nosotros estamos viviendo hoy en día y el mundo donde nosotros tenemos que compartir la conciencia de Krishna. Por eso que podemos entonces aprender algo, y Srila Prabhupada nos invita en este capítulo a aprender cómo Prahlad Maharaj afrontó esta situación. Porque él estaba ciertamente en el seno del mundo demoníaco. Estaba como hijo del más grande demonio. Estaba yendo a la escuela de los más grandes demonios. Estamos hablando de los hijos de Sukracharya. O sea, imagino que Hiranyakashipu aseguró que él tuviera la escuela privada más cara del reino, del universo, donde ciertamente iba a garantizar de que él aprendiera cómo ser un demonio. Así que él estaba en ese seno. Predicar en esa situación es muy difícil. Pero Prahlad Maharaj nos enseña algunas actitudes que hay que tener en cuenta para compartir la conciencia de Krishna incluso en esos ambientes tan hostiles. Srila Prabhupada dice en el verso 16: sin embargo, a pesar de todas las dificultades, debemos propagar el movimiento para la conciencia de Krishna, con una determinación tan grande como la de Prahlad Maharaj, quien, a pesar de ser hijo del demonio Hiranyakashipu, nunca tuvo miedo de los castigos de los brahmanas seminales nacidos de un padre demoníaco. Entonces, dos actitudes acá que podemos rescatar: la determinación y la falta de temor, la valentía. Si nosotros somos determinados y valientes, debemos ser determinados y valientes para compartir la conciencia de Krishna en los medios kaliyugescos de hoy en día. Así que eso es un poco al principio lo que aparece en este capítulo. Nosotros vamos a este capítulo, lo vamos a dividir en dos partes y ahora vamos a hacer comentarios solamente hasta el verso 24, que es cuando, luego de un cierto tiempo de que Sanda y Amarka intentaron educar a Prahlad Maharaj, nuevamente Hiranyakashipu lo llamó a Prahlad Maharaj y le hizo la misma pregunta: ¿qué es lo más importante que has aprendido? Y en ese momento, Prahlad Maharaj comienza a recitar una serie de versos, que son los versos de memorización más importantes del curso Bhaktivedanta, prácticamente, o de estos capítulos primeros, de estos cantos primeros del 7 al 9, que comienzan justamente con una definición
tremenda de lo que es el servicio devocional, en el verso Sravanam, Kirtan, Vishnu, Smaranam, Pada, Sevanam. Srila Prabhupada da un significado muy interesante de ese verso, explicando cada uno de estos 9 procesos del servicio devocional que implica. En el siguiente video, luego de este, he compartido, para que podamos recapitular un poco, mis clases de estos 9 procesos que habíamos dado en el curso Bhakti Shastri en el Néctar de la Devoción. En esos 2 siguientes videos que vienen después de este, explicamos cada uno de esos procesos y qué implica en la vida cotidiana. Srila Prabhupada también lo explica en estos significados de este capítulo, pero para algunas cosas para tener en cuenta, para agregar, es que estos 9 procesos, cuando Prahlad Maharaj enumera los 9 procesos, los versos son el 23 y el 24. El verso 23 habla de Sravanam, Kirtan, Vishnu, Smaranam, Padasevana, habla de los 9 procesos. Pero el siguiente verso, el 24, que están juntos, le da una calidad a estos 9 procesos para que ciertamente se vuelvan al servicio devocional puro. Es prácticamente un poco parecido al Anya Vilasita Shunyam de Rupa Goswami, inclusive Srila Prabhupada lo cita en el significado. Una característica interesante que le adjudica Prahlad Maharaj a estos 9 procesos para que sean el servicio devocional puro es la expresión Bhagavati Ada. Bhagavati Ada significa que estas 9 actividades deben ofrecerse al Señor directamente. ¿Qué significa directamente? ¿Qué significa indirectamente? Srila Prabhupada lo explica en el significado, que a veces uno hace actividades devocionales como un ritual, pero hay una dualidad en ese proceso porque uno lo que está buscando no es una relación directa con el Señor, sino que lo hace por otros motivos. Es como por ejemplo, cuando uno paga impuestos al gobierno, paga los tributos correspondientes, uno está haciendo eso, bueno, para estar tranquilo en su vida familiar, no para tener una relación con el presidente o con el gobernador. Entonces, de la misma manera, si nosotros hacemos los 9 procesos simplemente para tener un intercambio, para algo, para nuestra satisfacción, sin realmente hacer eso directamente para él, es como si nosotros, una cosa es pagar impuestos al gobierno, para que el gobierno no nos moleste y nos deje en paz, y otra cosa es hacerle regalos personales al gobernador. Ahí está entablando una relación. Entonces, Bhagavati Ada, ya la palabra Bhagavati implica la personalidad de Dios, Ada, directamente, nos está diciendo de que estos 9 procesos deben ser directamente para el Señor, como una ofrenda al Señor. El Sravanam, el Kirtanam, el Smaranam, todo debe ser directo. Esa es una de las características. Y la Prabhupada dice que se debe hacer, la característica de estos 9 procesos debe ser de sannyas, no de ñasa. Interesante, ¿no? Porque ñasa implica, según este verso, este significado, una renuncia solamente a los frutos. Bueno, Krishna, acá tienes el fruto, como un impuesto, pero después yo hago la mía, ¿no? Sino que nosotros, estos 9 procesos deben ser sannyas, debe ser una entrega completa. En todos los 9 procesos. O sea que todos los 9 procesos implican una entrega sincera al Señor. Obviamente que están clasificados de muchas maneras. Srila Prabhupada también le da un orden cronológico, y utiliza esa palabra, a estos 9 procesos, de principio a final, diciendo que es lo primero que debe hacer, empieza con Sravanam, justamente. También hay un análisis interesante en estos 9 procesos, que el Smaranam nos relaciona específicamente con nuestro estudio, porque Smarana a veces se puede traducir como una meditación, una concentración en un objeto, pero Srila Prabhupada lo traduce también aquí, o lo explica. Aquí se explica, por ejemplo, que Smaranam, el significado del verso de estos 23-24, Smaranam significa tratar de adquirir una comprensión cada vez mayor
acerca del Señor Supremo, o sea, comprender al Señor Supremo, ¿no? Todo esto que hacemos de reflexionar en este estudio del Srimad Bhagavatam acerca de las cualidades del Señor, los pasatiempos, esta forma de tratar de comprenderlo cada vez más es ciertamente Smaranan. El Srimad Bhagavatam igual está imbuido de Sravanan y Kirtanan. También un aspecto interesante es que cuando se habla acerca de Archanan, en esta sección del 23 al 24, se va a hablar de que hay dos sistemas de Archanan. Y uno de ellos es el estudio del Srimad Bhagavatam. Dice, hay dos sistemas de Archanan, el sistema Bhagavata y el sistema Pancharatriki. En el Srimad Bhagavatam no se recomienda la adoración Pancharatriki, pues en Kali Yuga se puede lograr la perfección incluso sin adorar a la deidad, mediante los procesos de escuchar, cantar, recordar y adorar los pies de loto del Señor. Así que aquí tenemos varios elementos importantes. Hay muchos más que vamos a describir en los siguientes videos. Otro aspecto interesante también que cuando se habla de Archana, Srila Prabhupada enfatiza varias veces que este Archana es no solamente recomendada para los grijastas, sino que destinada y obligatoria para los casados. Inclusive hace la diferencia de que los vanaprastas están preparándose para la orden de renuncia y los brahmacharis y los sannyasis salen a predicar. O sea que los que adoran la deidad en el sistema védico de Ashan son los grijastas. Entonces, interesante para tenerlo en cuenta, y habla de Srila Prabhupada de lo importante que es para los casados entonces un sistema de adoración. Y si no participan directamente en el sistema de adoración, adorando, haciendo puya, deben presenciar los actos de adoración. Por eso que es importante para ellos un templo o lugares sagrados donde puedan asistir y de esa manera recordar al Señor o dedicar sus servicios, sus opulencias, sus bienes para el Señor. Así que esto es un poco lo que podemos hablar de esta sección de versos hasta el verso 24 de este capítulo 5. Vamos a continuar con más explicaciones porque ahora se vienen otros versos. Este es el primero de los versos, el 23-24 son los dos primeros versos que Prahlad Maharaj le recita a Hiranyakashipu en esa segunda vez que le pregunta a Hiranyakashipu acerca de lo que aprendió en la escuela. Esta es la segunda y última. Y obviamente que va a ser la última porque Prahlad Maharaj va a presentar en esta sección de versos, luego del 23 y 24, y los siguientes que vamos a ver en el siguiente encuentro, en el siguiente video, en la próxima semana, versos importantísimos, esenciales para comprender la vida espiritual. Pero todo eso en la siguiente sección de versos. Bueno, esperemos que puedan ofrecernos en los foros interesantes reflexiones acerca de esta sección de versos, de este capítulo, y así la podemos trabajar en nuestro próximo encuentro online. Muchas gracias. Adiós. Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Rakshama Krishna Krishna